Yo lo veo al revés de lo que tú lo estás, de lo que tú lo estás viendo. Yo lo veo a partir del mismo evangelio, de muchos son los llamados y pocos los escogidos. En su presencia, con los licenciados Rudy Sabiñón y Ercilio Brito. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Qué bueno que están con nosotros. Yo soy Rudy Sabiñón, esto es En su presencia, desde Santo Domingo, República Dominicana, para todo el mundo. A mi lado, mi compañero, amigo y hermano, Ercilio Brito. Ercilio, ¿cómo anda la vida? La vida anda bien, caminando a pasito lento, pero sabemos que son seguros y vamos a llegar, gracias a Dios. Saludos a todos los hermanos que nos siguen a través de este canal y que están dispuestos y prestos a compartir con nosotros este pequeño espacio. Así es. Oye, nos llegó una notica hablándonos sobre el programa, un amigo español que no conozco, pero que desde aquí nuestras bendiciones, porque no solamente se tomó el tiempo de ver el programa, sino también de escribirnos un mensajito. Y nos decía, pero ya que el programa se llama En su presencia, pónganse en su presencia. Digo, mira, muy bien, vamos a comenzar, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Creador y de nuestro Salvador, Jesucristo. Haz la oración de entrada, por favor. Bueno, primero agradecer al Señor que pudimos estar aquí y sabemos que Él está presente, razón por la que nosotros podemos con toda certeza dirigirnos a Él, pidiéndole que nos ayude y que nos ilumine para compartir de verdad un mensaje que emane directamente desde su palabra y que tenga la intención salvadora para todos los que comparten con nosotros este espacio. Gracias, Señor. Tú estás con nosotros. Nosotros mantenemos la alegría y el ánimo de compartir lo que tú nos das. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Y ahora sí, el tema propuesto para hoy es la actualidad del Evangelio. Ese Evangelio, esa vida de Jesús que, bueno, estamos en el año 2021. Eso significa que puede ser que los primeros evangelios, los que se escribieron, claro, todos se escribieron después de la muerte de Jesús, pero los primeros se escribieron hace casi 2000 años. Bueno, vamos a decir, no vamos a decir casi 2000 años, vamos a dejarlo en 2000 para ni quitarle mucho ni ponerle. Sí, porque siendo hoy el 2021, estamos hablando de una época en que Jesús ya era jovencito, ¿verdad? Y la vida completa de Jesús fue predicación hasta en los tiempos que él no hablaba. Cuando tenía 12 años, él se perdió en el templo y lo encontraron discutiendo con los sacerdotes y maestros de la ley. Entonces, la vida entera fue la predicación y lo que se escribe es la vida de él. Entonces, esos evangelios yo diría que tienen una actualidad increíble hoy, porque el mismo impulso que existía al principio, muchos hoy tienen ese mismo impulso y ese mismo ánimo de anunciar. Y sobre todo entendiendo que el anuncio de la palabra que emana del mismo sentir religioso de cada individuo y de la experiencia concreta de la presencia de Dios en cada vida, pues le produce una actualidad inmensa, sobre todo porque una vez tú tienes la experiencia de Dios, que siente al Señor en tu corazón, que tú posees al Señor en tu corazón, pues siente un ánimo inmenso de decirle y predicarle a los demás lo que tú sientes. De hecho, de donde emana, de donde nace, precisamente de la misma palabra. Esa palabra que tú anuncias.
Parece que hay un retruécano o hay repeticiones. Lo que pasa es que lo que se dice desde el corazón y de esa conversión y de esa presencia de Dios que mora en mí, es la misma palabra que nos transforma. Esa sociedad en la que vivió Jesús era una sociedad teocrática, donde los que mandaban eran los sacerdotes, los doctores de la ley. La ley era una ley religiosa que daba preceptos civiles y todo se manejaba a través de la visión que ellos tenían de Dios. Entonces Jesús nace en esa sociedad y ahora, claro, era más fácil vivir una religión en ese tiempo porque todo era religión. Todo, desde la forma de tú lavarte las manos hasta la forma de tú comer, hasta qué sé yo, todo. Entrar a tu casa era un acto religioso. Pero ahora que vivimos en la sociedad de la juca, el dembow, la chapeadora y el dame lo mío y la vida fácil, ¿qué repercusión tiene ese evangelio, esa forma de vivir de Jesús? ¿Qué nos quedó? Sí, fíjate, hay un principio físico que dice liquid recipitur a motus recipiente recipitur. Todo líquido o fluido recibe la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, en la conciencia humana, para su formación, median muchas cosas. Y dentro de ellas, la más, diríamos, la más significativa es lo que tú aprendes en la familia. Pero también está lo que tú aprendes en la calle con tus amiguitos que tú vas creciendo. También la religión, la iglesia o el templo donde te llevan y todo ese tipo de cosas son determinantes en la formación de la conciencia del individuo. Es decir, en lo que yo soy ahora y lo que yo proyecto. Entonces, en aquel entonces, la alta religiosidad que se vivía, diríamos, con un magisterio bastante disturbiado, sobre todo por los intereses que se movían dentro de aquella religión judía y de aquella cultura donde entendían que los desiertos de algunos pueblos que eran vecinos no tenían calidad. O sea, ellos dudaban de una real presencia de Dios en las palabras que pronunciaban algunos de lo que el mismo Jesucristo fue víctima, porque decían que de la aldea de donde nació, de donde viene Jesús, ¿qué podía salir bueno de allí? Todos esos elementos fueron determinantes en aquel entonces para que incluso la prédica de Jesús de un principio no causara los efectos suficientes, y le llevó bastante tiempo y bastante peregrinar a Jesús por todo aquel territorio, ir prácticamente pueblo por pueblo convenciendo a la persona a través de una predicación clara, sencilla, pero trascendente, es decir, que penetraba realmente los corazones, porque era el mismo Dios que estaba allí, el mismo Salvador estaba frente, y eso era insuperable frente a una predicación vacía de contenido y sobre todo viciada por una serie de objetivos que tenían aquellos judíos, maestros de la ley, aquellos sacerdotes, diríamos, con el corazón pulverizado por unos intereses que realmente lo único que lo movían era a buscar aquellos objetivos que ellos se habían trazado y no buscar la salvación de todo como nos presentaba y nos ofrecía Jesús. Mira, ahora mismo en nuestra sociedad, quizás antes de la pandemia, pero yo creo que ahora también, cualquier fiesta, por pequeña que sea, tiene más personas que cualquier misa.
de una parroquia común y corriente. Pueden hacer una fiesta el martes en la noche y tiene más gente que una misa. ¿Por qué? Porque este mensaje sí llega y aquel se ha quedado. Mira, hay una cosa. Yo lo veo al revés de lo que tú lo estás, de lo que tú lo estás viendo. Yo lo veo a partir del mismo evangelio. De muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay que pensar en que toda esa aquella gente que se va a la multitud con un sentimiento altamente gregario o diríamos populista y de alguna manera diríamos exhibicionista y altamente hedonista. Y cuando hablo de hedonismo estoy hablando de búsqueda del placer como tal. Es una mentalidad que en nuestro haber entiendo que ha sido creada. Ha sido creada y ahora mismo te la voy a actualizar desde el punto de vista, diríamos, del pensamiento y de la corriente de pensamiento que nosotros estamos viviendo hoy, que es un pensamiento, diríamos, creado en laboratorio de ideas. A partir de los años 30, cuando después de la depresión que causaron los efectos de la Primera Guerra Mundial, la economía cayó y se vio que el pensamiento económico que había en la época, que era altamente liberal, pues no valía, no daba resultados positivos. Y tú sabes que siempre detrás de todo esto están los capitales y la preocupación por búsqueda de dinero que tienen algunos sectores en el mundo. Entonces se creó un grupo, un equipo que se puso a inventar una nueva corriente, un nuevo pensamiento y una nueva cultura. Y eso llevó 52 años crear eso, que fue hasta en 1982. Pasamos por las dictaduras y todo eso en transmisión de prueba. Y la que dio más resultado y todavía hoy parece que dio resultado, según se puede ver, fue la dictadura de Pinochet en Chile, que creó una economía, pero Chile fue utilizado como un tubo de ensayo para ver si esa corriente realmente daba resultados, que es lo que nosotros llamamos neoliberalismo. Esa cultura creó muchos elementos en las que se sustenta, como el Banco Mundial, que fue en el 1944, ya todavía no se había terminado la Segunda Guerra Mundial. Después el Fondo Monetario Internacional, que manejaba los préstamos financieros de las naciones. En el 48, en el 58 el Banco Interamericano del Desarrollo, y que manejaba todas las inversiones, diríamos, de desarrollo que en los distintos puntos de América y todo eso. Y en el 58 se descubre también la posibilidad de enviar mensajes de un equipo a otro sin tener que usar cable ni nada de eso, que fue ahí donde comenzó a nacer el Internet. Y todo eso, pues ya vimos en el 1969 que llega hasta la nube, hasta la luna, el Apolo 11. Y eso todo fue manejado a través y orientado a través de satélite, que fue televisado, y aquello fue un gran evento. Pero todo eso estaba dentro de los programas de creación de esa nueva mentalidad. Y se crea y se lanza el neoliberalismo como diríamos, la corriente de pensamiento de los norteamericanos y de los ingleses, y yo diría del mundo, porque eran las grandes potencias. Eso concomitantemente con un problema que se dio en Argentina, la Guerra Malvinas. Y entonces ahí con todo eso llevaba un paquete, y era la creación de una mentalidad individualista, que es la que se vive ahora. Por eso, cuando tú y yo nos criamos y nos levantamos, en una casa había un televisor, había un teléfono, pero ahora en una casa donde hay 5 o 6 miembros, tiene que haber 5 o 6 televisores, porque todo el mundo tiene un gusto diferente y todo el mundo quiere satisfacer sus necesidades, que es lo que decía ahorita de una mentalidad hedonista del placer. No me importa si el otro se divierte o no se divierte, pero yo sí me voy a dar mi gustazo. Y entonces en una casa hay 5 teléfonos, hay 5 televisores, de toda la cosa, de cada miembro,
yo no sé cómo no habrá 5 calderos, pero para cada uno hacer su comida. Sí. Pero así es que estamos viviendo con una mentalidad individual que a partir de que se cae la cortina de hierro en 1990 en adelante se llama posmodernidad. Y que un sociólogo austríaco llamado Simon Bauman llama la modernidad líquida. Porque a cualquiera de nosotros, de nuestra edad, un hijo, un muchacho, cualquiera, un nieto, le dice, tú estás pasado, te quedaste, tú estás out. Entonces, ahí es donde precisamente dentro de esa mentalidad, dentro de esa especie de disturbio ideológico y diríamos también moral, es que nos toca anunciar el evangelio. Por eso tú ves que como se han creado tantas necesidades y tantas cosas, pues mucha gente ha dejado de congregarse y prefiere irse a darse un gustazo de manera hedonista, es decir, alimentar mi necesidad y mi deseo de placer antes de ir a depositar por lo menos una hora de reflexión y de concentración en la palabra de Dios, en el mensaje, buscando cosas nuevas. Pero eso no lográramos, Silvio, y si lográramos que ese placer lo consiguieran en la iglesia, en el caso nuestro como cristiano católico, en una misa, que se congregaran, que le pusieran en una balanza, mira, aquí está la juca, aquí está el dembow, y aquí está la misa, y aquí están tus amigos de la iglesia, y escogieran, como escogimos nosotros en nuestro tiempo, la misa y los amigos. Si lográramos hacer eso en este momento, ¿qué nos faltaría? Mira, probablemente se podría lograr, porque ahora estamos también en un mundo de mercado donde estamos metidos en el vaivén de la oferta y la demanda. Hay que ver lo que ofrecen las distintas congregaciones, las iglesias. Hay que ver lo que ofrecen. Y lo que ofrecen, cómo lo ofrecen, cómo lo ofrecemos. Porque tenemos un mandato, es un mandato que está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4 siguiente. Y está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, donde ya más cercano a nosotros dice, vayan a todo el mundo y anuncien el Evangelio. Entonces, se supone que todo bautizado y toda persona que está convertida a la palabra de Dios tiene ese mandato. Y con facilidad mucha gente dice que es cristiano, aunque habría que meterlo entre comillas, porque es la manera de actuar, de vivir, de qué sé yo, que exhiben, no son las que más se acercan a esta palabra de amor, a esta palabra de verdad. Entonces, ¿de dónde yo partiría? De la misma conversión personal, particular. O sea, nosotros tenemos que convencernos como cristianos de que esa palabra tenemos la misión, toda la misión de anunciarla, de predicarla. Es decir, en atención a lo que reza en el capítulo 16, versículo 15 del Evangelio de Marcos, nosotros tenemos la obligación, el deber de anunciar. Hay dos formas fáciles, en teoría fácil, de anunciar un mensaje. Primero, el ejemplo. Si usted dice que ese es el mejor carro, es porque usted anda en uno de esos, ¿verdad? Usted no me puede anunciar un carro que es bueno, pero usted anda en uno de otra marca. Entonces, el ejemplo suyo, el ejemplo de su familia, con sus amigos, con su forma de actuar en el trabajo, porque el cristiano no es solamente aquel que es muy pío dentro de la misa, dentro de una celebración. Se supone que esa es una parte de la vida del cristiano, pero la mayor parte o la pasa en el trabajo o la pasa en su casa. Y si usted en esos lugares no anuncia con su ejemplo,
por más que usted mueva la boca, nadie lo va a escuchar. Sí, cierto, pero también hay que partir del convencimiento personal. Porque, por ejemplo, ahí está lo que dice el Evangelio de Marcos, que nos manda a predicar. Pero también está el de Mateo en el capítulo 10, versículo 20. Yo pondré en su boca. Dios va a poner en nuestra boca lo que tenemos que anunciar. Lo que pasa es que tiene que partir de un convencimiento y de una plataforma que se llama fe, en la que nosotros tenemos que entender que Dios está con nosotros. Y otra cosa, que no nos estamos anunciando a nosotros, sino que estamos anunciando la palabra de Dios. Y es la que trasciende. Es un peligro porque podemos convertirlo en simples exhibicionistas. Y en eso se convirtieron los fariseos y los maestros de la ley, que les gustaban que lo vieran. Y ustedes ven que cualquier político también quiere estar cerca del jefe para que lo vean en la cámara. Pero también así muchos quieren estar cerca del obispo para que lo vean, o del pastor para que lo vean. Entonces, es una especie de pecado estructural y una especie de necesidad de sacudirnos a todas esas estructuras y hacer como el mensaje que nos presenta El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher, esa obra que tanta gente la ha leído. Sí. Es que el ser humano es el que tiene que hacerse protagonista de su propia libertad. Contamos con el evangelio, contamos con el mensaje, pero nosotros tenemos que convertirnos en terreno fértil para que ese mensaje trabaje. No hacernos esclavos ni de creencias, ni de tradiciones que ya no nos dan resultados ni son respuestas para la actualidad. Tenemos nosotros tenemos todo lo que necesitamos para nosotros lanzarnos a anunciar la palabra, es decir, hacer un proyecto de predicación que conlleve, diríamos, toda aquella estructura montada por nuestro Señor Jesucristo y que nosotros tenemos la obligación por mandato, como dice Marcos 16, como dice, vaya a todo el mundo y anuncie. Es decir, que no, es que es un mandato. Es un mandato que tiene que acatarlo todo bautizado. Puede ser que todo el mundo no pueda hablar, pero todo el mundo sí puede dar su ejemplo. Todo el mundo, donde quiera que trabaja, donde quiera que vive, o donde quiera con los vecinos y todo, puede dar su ejemplo y también puede decir, Dios te ama, o puede saludar, porque a veces nos pasamos por el lado y no nos conocemos ni nos saludamos, y nunca nos vamos a conocer así. Y también tenemos nosotros los católicos entendemos que tenemos también una iglesia con una estructura encabezada por el Papa que yo no digo a diario, pero cada rato viene un mensaje que emana de él y que también son herramientas que debemos utilizar para nuestra predicación. Y cuando son, diríamos, elementos que nos producen ánimo, porque entendemos que es una iglesia en comunión que no es solamente la mía, sino que la del mundo. Y que el mismo día, aunque no sea la misma hora, oramos con las mismas palabras, celebramos con las mismas lecturas y celebramos la Eucaristía. Y eso es una comunión grande en el mundo, que no todo el mundo cuenta con ese instrumento de alimentación de nuestra fe. ¿Es posible en esta época de hedonismo y de posmodernidad y todo eso, poner en práctica alguna de las cosas del Evangelio, como ama a tu enemigo, ora por tu enemigo, pon la otra mejilla? Espero, es que nos mandaron como oveja entre lobos. Es que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero el trigo no se debe dejar ahogar por la cizaña. Y fue en este momento neoliberal que nos tocó, en este momento posmoderno que nos tocó. Y nos mandaron también a hacer luz. Entonces,
lo que tenemos que hacer es lo que se nos mandó a hacer, lo que el Evangelio nos manda a hacer. La actualidad, es decir, la inculturación de ese Evangelio en esta sociedad que nosotros estamos viviendo, tenemos que hacerla nosotros. Tenemos que hacerla nosotros porque no estamos en el tiempo de que Jesús abordó una barca para cruzar a la orilla del lago, o que tuvo que caminar no sé cuántos kilómetros. Nosotros vamos en un vehículo donde quiera, nosotros nos montamos en un barco con 5 motores y hacemos un crucero a no sé dónde. Entonces, así como él tenía una herramienta allá, así nosotros tenemos muchas herramientas hoy que podemos utilizar. Lo que pasa es que yo pienso que nosotros no tenemos muchas veces programado un tiempo para dárselo a Jesucristo. No tenemos muchas veces un tiempo, no sé si es que no sabemos organizarlo para darle esos minutos diarios o esos minutos o esa hora en la semana para presentar esa palabra o para decirle a los otros que el Señor está vivo y que vive entre nosotros y que sigue vivo entre nosotros. Entonces se nos va muriendo el discurso y se nos va muriendo, se nos va apagando la luz, la llama de la fe que se encendió un día en el bautismo y que se dijo allá que no se debe apagar. Eso incluye a todos los que somos católicos. Eso incluye sacerdotes, diáconos, obispos, monjas, a todos. Yo diría más, eso incluye a todo el que aceptó a Jesucristo como Salvador. A todo el que aceptó a Jesucristo como Salvador, sin importar el credo. Sin importar el credo. Y tú lo ves, a veces lo hacemos, pero lo hacemos con tanto desorden y con tan poca propiedad que en vez de acercar, lo que hacemos es ahuyentar. Y somos, fíjate, en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino fue capaz de presentar de 5 maneras racional la presencia de Dios, que se llama las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Y él lo presentaba por las cosas naturales. Por ejemplo, no es posible que la criatura vaya a querer sustituir al creador. Siempre será menor la criatura que el creador, ¿verdad? Que eso lo dijimos en una de nuestras disertaciones aquí. Ajá. Pero también no habrá una luz que ilumine y que brille más que la luz natural que nos da el Señor, que es el sol. Pero tampoco habrá nada que supere la belleza de la naturaleza. O sea, tú coges un pintor cualquiera. Vamos a poner a nuestro amigo, para no irnos lejos, a nuestro amigo Pedro José, que es pintor, que es un excelente pintor. Por mucho que en el pincel y en su cerebro él lleve, lo único que va a poder hacer es, en un cuadro, tratar de hacer una réplica de la naturaleza. Pero la réplica no es lo mismo que la naturaleza. E incluso la naturaleza como tal le da la inspiración para él, a través del pincel, dibujar. Es un conocimiento que se llama simbólico, que la gente que lo tiene desarrollado para la pintura hace cuadros maravillosos, pero la gente que lo tiene desarrollado para la inspiración de una canción, maravilloso, que sale una canción. Y de poeta y loco todos tenemos un poco. Ese es un conocimiento que lo tenemos todos. También nos nace para, diríamos, para hablar y convencer a través de la palabra, con nuestra retórica y con nuestras cosas. Que ojalá todos tengamos bien claro en nuestro discurso lo que significa para nosotros la figura de Jesucristo, lo que significa para nosotros el empuje, el impulso del Espíritu Santo para nuestra fe y para nuestra iglesia y para nuestras comunidades, para poder realmente darle la vuelta que necesita y coger el carril que necesitamos para actualizar ese mensaje que hace 2000 años y algo más
Yo creo que hace algo más porque el Antiguo Testamento está incluido y tendríamos que hablar hasta de 18 siglos y muchos más para poder presentar de manera histórica lo que significa ese mensaje de salvación que todos nosotros debemos vivir, que debemos practicar y que debemos predicar. Amén. Yo creo que eso es muy, muy claro lo que hemos hablado el día de hoy. El Evangelio sigue siendo actual, la vida de Jesús sigue siendo actual por una sencilla razón. Él es actual, Él está vivo. Entonces, como su vida aquí en la tierra y su presencia no va a ser actual, sigue siendo el mismo Jesucristo que levantó a Lázaro, el mismo Jesucristo que sanó enfermos, pero sobre todo el Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Y todo, y si lo queremos coger, porque hay alguna gente que le gusta que los asusten, si lo queremos coger por el lado de nuestra debilidad, recuerden que el que lo niega aquí en la tierra, Él lo negará ya. Señores, esto ha sido todo por esta entrega de En su presencia. Gracias por el placer de su sintonía. Estaremos nueva vez en una próxima semana en otra entrega más de En su presencia. No temas. Dios está contigo. Amén. Felicidades. Hasta luego.